Hola, buenas tardes. Nuevamente les doy la bienvenida. Es un gusto que podamos volver a conectarnos en esta tarde para seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, el versículo número 24. Les invito a que puedan buscarlo si tienen sus Biblias y en caso de que no la tengan a la mano, no se preocupen, en la pantalla va a aparecer la lectura. Solamente es un versículo para que podamos leerlo juntos. Dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Vamos a orar. Dios, estamos muy agradecidos nuevamente contigo porque podemos conectarnos nuevamente en esta tarde para poder escuchar tu voz a través de nuestro hermano que expone tu palabra. Gracias, Dios, por todas las bendiciones y por todos los cuidados que recibimos de ti. Estamos delante de ti ofreciéndote nuevamente este devocional y sabiendo que tú nos escuchas y que escuchas nuestro corazón que está delante de ti ofreciendo este tiempo que está destinado a ti. Quédate con nosotros y sigue dirigiendo este tiempo, que seas tú, Señor, el que hable a cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a escuchar los siguientes himnos. Vamos a cantarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio, vamos a continuar con esta serie, El Dios de la Biblia, y le decía por la mañana, estábamos viendo el tema, la gracia de Dios, y en la mañana veíamos la parte número 1. La gracia de Dios vamos a ver en esta tarde, la gracia de Dios, pero parte 2. Y para ello vamos a leer el texto base que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículos 15
y 21. Génesis 3, 15 y 21. Si usted no tiene a la mano su Biblia, no se preocupe, en la parte de acá abajo estará pasando precisamente la lectura que habremos de realizar en este día. Pero también le invito a que usted tenga a la mano su Biblia, vaya por ella y la tenga a la mano, porque estaremos dando diferentes citas a lo largo de este estudio. Vamos entonces a leer lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15 y 21. Dice de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. ¿Sí? Esto es lo que nos dice precisamente Génesis capítulo 15, Génesis 3, versículo 15 y 21. Ahora, ponga atención a estos dos versículos, porque ambos nos muestran precisamente la gracia de Dios. Ambos nos hablan de la gracia de Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea a primera vista, ambos nos hablan de la gracia de Dios. Observe, mire, que en cuanto el hombre pecó, Dios prometió la venida precisamente del Salvador. Y lo hizo de manera audible, ¿sí? A través de su voz precisamente en el versículo 15. Pero también lo demostró con hechos, allá en el versículo 21 precisamente. Ahora, después de haber pecado, después de haber desobedecido, el hombre, mire qué es lo que hizo. Trató de cubrirse con las obras de sus propias manos. Génesis 3:7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, fíjese lo que hace. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero Dios, mire lo que hace, quitó aquello precisamente, quitó aquello que ellos habían hecho, mediante lo cual el hombre trató de cubrir su iniquidad con sus propias obras, con sus propias manos. Y le proveyó, en lugar de dejarle un delantal de higueras, en lugar de ello, él le proveyó un abrigo de pieles. Para hacer esto, fíjese, hubo que sacrificar un animal, ¿sí? Con ello se nos da precisamente una referencia directa de que el camino por el cual el hombre habría de ir a Dios, ahora entonces que había pecado, no sería mediante sus obras, sino a través del camino que Dios proveería mediante la muerte del Mesías venidero. Indudablemente Dios dijo a Adán y a Eva como él quería que le adorasen en el futuro. Y esto sería mediante la presentación precisamente de un cordero, lo cual sería figura del Mesías que vendría. Ahora observe lo que pasa ahí en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Génesis 4, versículos 3 al 5. Dice de la siguiente manera: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire, esta es la primera vez que se menciona acerca de la adoración. Y sin duda Abel conocía esa forma que Dios había indicado para que le adorasen, y lo hizo así. Por su lado, Caín trató de llegar sobre la base de sus obras. Todos los patriarcas, mire, y el pueblo de Israel, antes de Cristo, fueron enseñados precisamente a esperar el Mesías que había de venir. Debían poner su fe individual y personal solo en él, solo en el Mesías que habría de venir. Y en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, vemos una promesa hecha a Abraham 2000 años antes de la venida de Cristo. Dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta era una promesa doble. Era una promesa nacional, pero a su vez era una promesa personal. La promesa nacional era para los judíos, pero la promesa personal o espiritual
era y es para todos aquellos que estén en buena relación precisamente con el Mesías prometido. Este Mesías, humanamente, sería uno de los descendientes precisamente de Abraham a través de esta promesa que Dios le hizo. Y en Génesis capítulo 22, versículos 1 al 18, no lo vamos a leer este pasaje porque es muy extenso, pero le invito a que usted allá en su casa pueda revisar este pasaje de Génesis Génesis 22, versículos 1 al 18. Y en este pasaje vemos un vivo cuadro tipológico del Mesías venidero y su obra sustitutoria. Mire, este pasaje nos habla de Abraham obedeciendo la voz de Dios y tomando a su hijo Isaac y dirigiéndose precisamente a adorar. Mire, los santos del Antiguo Testamento tenían un concepto mucho más claro de la obra de Cristo, del que generalmente nosotros le atribuimos. Y para constatarlo puede usted verificar ahí en Hebreos capítulo 11. También lo puede leer allá en casa, Hebreos capítulo 11. Y aunque muchas veces pasamos por alto este pasaje, en Génesis capítulo 22, versículo 14, se unen los acontecimientos precisamente de este capítulo, ocurridos 2000 años antes de Cristo, con la futura muerte del Señor Jesucristo 2000 años después, ¿sí? Dice así Génesis 22, 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿sí? Ponga atención a este versículo, porque ahí nos va a dar un lugar bien específico. La localidad geográfica mencionada aquí es el lugar donde mucho tiempo después sería Jerusalén, el cual fue escenario de la muerte precisamente de Jesucristo. Mire, compare lo que dice este versículo de Génesis capítulo 22, versículo 14, con un versículo que está mucho antes en ese mismo capítulo. Compare lo que dice Génesis 22, versículo 2. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y compare este versículo 2 con Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Crónicas 3, 1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Se da cuenta que precisamente el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac fue en el monte Moriah, en la tierra de Moriah. Y ahí precisamente es donde se establece, muchos siglos después, se establece Jerusalén. Y lo hace a través de el rey Salomón, ¿sí? El rey Salomón es el que da inicio precisamente a esta hermosa ciudad de Jerusalén. Y se establece precisamente en ese mismo lugar. Ahora, en Éxodo capítulo 20, versículo 24, nos dice que después de que se dieron los 10 mandamientos, Dios proveyó inmediatamente un camino para acercarse a Él cuando estos mandamientos precisamente fueran violados. Dice Éxodo 20, 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire, la construcción anticipada del altar, esta construcción del altar anticipaba el hecho de la obra del Mesías, que vendría y moriría precisamente por nosotros. Y algo que es muy cierto, ningún hombre ha guardado jamás los 10 mandamientos perfectamente. Todos pues necesitamos de la salvación. En Isaías 53, que también es un pasaje muy emblemático, el cual no leeremos porque es un capítulo bastante extenso. En Isaías 53, es decir, 700 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, el pueblo judío fue informado explícitamente lo concerniente a la obra del Mesías venidero. Y en un inicio, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento era la figura precisamente del Mesías venidero. Ahí
se manifestaba que el Mesías vendría y moriría por nosotros. Y esto lo podemos ver precisamente en Isaías capítulo 53. Pero en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 32 y Lucas 2, versículo 36 al 38, vemos que el Mesías nació conforme estaba profetizado. Y cuando era niño fue llevado al templo. En aquella ocasión, mire, Simeón le reconoció claramente como el Mesías profetizado allá en el Antiguo Testamento. Es más, había un pequeño grupo de personas en esos días que tenían su fe personal puesta en el Mesías venidero. Cuando Jesús apareció, estos, mire, inmediatamente le reconocieron y le aceptaron como tal. Ahora, de los versículos 36 al 38, observe que Ana no solo aceptó a Jesús como el Mesías, a quien ella había estado esperando con ansias durante toda la vida, sino que inmediatamente fue a informar a otros en Jerusalén, quienes también tenían su fe personal fijada precisamente en el Mesías venidero. Versículos 36 al 38 dice de la siguiente manera: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3, vemos una declaración específica que le fue dada a Abraham 2000 años antes de Cristo. Fue salvado precisamente de la misma manera que nosotros hemos sido salvados hoy día. Y esto es por la fe, sin obras, por la fe, sin obras. Y un poco más adelante, ahí mismo en Romanos capítulo 4, pero versículos 6 al 8, nos dice que David de igual forma, y esto más o menos para que usted sepa qué tiempo fue 1000 años antes de que Cristo llegase, David también fue salvado como nosotros hoy día. Fue salvado por la fe también, sin obras. En el tiempo de David, mire, se conocían bien los 10 mandamientos, dados por medio de Moisés unos 500 años antes aproximadamente. Sin embargo, se dice claramente que David fue salvado no por obras, sino por la fe. Con ello entonces nos damos cuenta que ningún hombre ha sido salvado jamás por sus obras, ¿sí? La misma ley nos condena siempre porque nos exige más de lo que nuestras obras pueden realizar. Y ahí mismo en Romanos capítulo 4, versículos 10, 11, 20 y 22 al 25, nos dice que después de que Abraham fue salvado por la fe, fue circuncidado. Pero la circuncisión no le salvó, Esto, mire, solamente fue un mero signo externo del hecho de que él ya había sido aceptado por Dios solo por la fe. Abraham fue aceptado, le decía, solo por su fe. Y de la misma forma sucede con cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido aceptados solo por fe. En Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14, nos dice que mediante la fe, Abraham y nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, recibimos la misma bendición de Dios. Dice así, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Si todo esto que dice aquí es verídico, entonces, ¿de qué nos sirve entonces la ley de Dios, los 10 mandamientos y otros mandatos eternos dados por Dios mismo en el Antiguo Testamento? ¿De qué nos sirve? Tal vez usted se haga esta misma pregunta. Pero dice el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley, Dios nos quiere mostrar entonces a través de su ley
que somos nosotros pecadores, para que de esta forma nosotros veamos nuestra necesidad de aceptar a Cristo como Salvador. La ley entonces nos sirve como una guía para llevarnos delante de Cristo. Ahora, para ir concluyendo, en Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, del versículo 1 hasta el siguiente capítulo, capítulo 12, versículos 2, se nos da una larga lista de algunos personajes que en el Antiguo Testamento tuvieron fe en Dios. Y a nosotros que tenemos esos ejemplos, se nos indica que de igual forma nosotros debemos tener la misma fe en Dios, mediante la aceptación de Cristo como nuestro Salvador. Así pues, a través de las diferentes épocas, antes de Cristo e igualmente después de Cristo, hay un solo camino de salvación. Todos los hombres, sin excepción alguna, hemos pecado. Y la salvación solo nos puede llegar por la fe, sobre la base de la obra realizada precisamente por Cristo en favor nuestro allá en la cruz. Le invito a que usted en esta hora medite esto que estamos estudiando y pueda, le decía, hacer también una buena decisión para su vida. Usted puede aceptar a Cristo o puede rechazar a Cristo, pero usted solamente tendrá esa libertad de decidir. Nadie le va a obligar, solamente usted. Le invito a que usted cierre sus ojos en esta hora y vamos a orar para terminar este estudio. Nuestro buen y amoroso Padre Celestial, permite que en esta hora cada uno de nosotros entendamos este mensaje que ha sido expuesto, este mensaje de gozo, de esperanza y de paz. Rogamos que deposites fe en cada uno de nosotros y que deposites también fe en aquellos que aún no han recibido a Cristo como su Salvador, para que puedan recibir de esta dádiva que tú tienes para cada uno de ellos. Y de igual forma rogamos que los que ya hemos creído y aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos des la oportunidad de fortalecer y afianzar nuestra fe. Gracias te damos. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. Nuevamente en esta tarde vamos a seguir ofrendando, realizando esta actividad, sabiendo que Dios siempre provee a nuestros hogares. Repitamos nuevamente nuestro texto. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Deuteronomio 16, 16b y 17. Tengamos este tiempo de ofertorio mientras escuchamos el siguiente himno. Vamos a concluir con este tiempo de ofertorio con una oración. Dios, seguimos agradeciéndote porque nuevamente podemos ofrendarte, nuevamente podemos apartar parte de lo mucho que tú nos das sin duda. Te queremos pedir que tú estés con nosotros, que tú estés en nuestros trabajos y que podamos seguir realizando esta actividad con un corazón sencillo, ofreciendo a ti de las bendiciones que recibimos de ti, Señor, sin duda, porque sabemos que todo viene de ti y de eso mismo que tú nos das, te lo damos de todo corazón. Dejamos en tus manos estas ofrendas, multiplícalas, Señor, y que podamos seguirlas utilizando sabiamente para tu obra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Vamos a finalizar nuestro devocional de esta tarde. Le invito a que usted no deje de seguirnos en este medio y también pueda compartir precisamente con aquellos que deseen escuchar alguna palabra de aliento, alguna palabra de ánimo a través de estos devocionales. Le invito a que usted también los pueda compartir, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, está con nosotros día a día. Rogamos, mi Dios, que a través de estos días, Señor, tu bendición sea con cada uno de nosotros. Que puedas proteger, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que nos siguen a través de este medio. Y, Señor, que no permita, Señor, que haya enfermedad en sus hogares. No permita, Señor, que nada les falte, Señor, en sus hogares, que nada les falte, Señor, en sus familias. Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.